Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos muy contentos porque otra vez nos podemos encontrar para aprender sobre la palabra de Dios, para conocer a Jesús. Así que, ¿qué les parece si comenzamos? Lo que hoy vamos a ver está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, pero también lo cuenta Mateo, Marcos y Lucas. Sucedió que Jesús había enviado a sus discípulos por todas las aldeas y ciudades de alrededor a predicar el Evangelio, a contarles a las personas acerca de Dios. Así que cuando los discípulos lo hicieron, volvieron a donde estaba Jesús y se lo contaron todo. En ese momento también había gente que iba, venía de aquí para allá, por todos lados, de forma que no tenían ni siquiera tiempo para comer, por la cantidad de personas. Así que Jesús dice: vámonos a un lugar desierto, a un lugar despoblado donde no haya personas, donde no haya casas con gente, así pueden descansar. Entonces se subieron a la barca y fueron navegando por el mar de Galilea hacia un lugar llamado Betsaida. Y llegaron a un espacio donde no había casas. Era una colina hermosa, cubierta de hierba verde, un pasto fresco. ¡Qué lugar hermoso para poder descansar! Jesús estaba pensando en el cansancio que tenían sus discípulos, en cuánto habían trabajado y que necesitaban ahora estar tranquilos con Jesús descansando. Pero la multitud, la gente que había escuchado que Jesús iba para aquel lugar con los discípulos, es más, lo habían visto que se había subido a la barca y se iba navegando hacia Betsaida, dijeron: vamos nosotros también, vamos. Y todos salieron caminando hacia aquel lugar. Fueron caminando, pero algunos se apuraron y hasta llegaron primero que Jesús y sus discípulos. Entonces, cuando Jesús estaba en esa colina, mira y ve que venía gente y gente y más gente y más gente, y eran miles y miles y miles y miles y miles y miles de personas, un montón. ¿Por qué estas personas seguían a Jesús? Lo seguían porque habían visto los milagros que Jesús hacía. Ellos querían que Jesús los cure, que le haga cosas que ellos necesitaban. No lo amaban a Jesús, ellos eran egoístas. Solo querían que Jesús haga lo que ellos necesitaban. Así que, aunque la gente era así, Jesús los miró y los vio como ovejitas, como ovejas sin un pastor, sin una guía, desamparados. Y tuvo compasión de ellos. Y los recibió. Recibió a todas esas personas, esos miles y miles y miles. Y les empezó a enseñar. Les enseñó sobre el reino de Dios. Es más, a algunos que estaban con dolores, que estaban enfermos, Jesús también los curó. Tuvo mucha compasión. Y así transcurrieron las horas y las horas y las horas del día. Y cuando ya estaba anocheciendo, ya era muy tarde, se acercaron los discípulos, los 12, y le dijeron a Jesús: despide a esta gente, que se vayan a los campos, a las aldeas de alrededor, a las ciudades, a buscar comida, porque nosotros no tenemos, acá no hay nada para comer. Despedilos, que se vayan, porque ya es muy tarde y son demasiados. Y Jesús los mira y le responde a sus discípulos y les dice: no tienen necesidad de irse estas personas, ustedes denle de comer. Y le pregunta a Felipe, a uno de los dos, y le dice: Felipe, ¿de dónde compraremos pan para todos estos? Felipe le responde: pero ni siquiera con un montón de dinero. No podría comprar jamás tanto alimento para tantas personas. Ni siquiera con 200 denarios, que es un montón, no me alcanzaría. Y Jesús les dice:
¿qué es lo que tienen ustedes? ¿Qué alimentos tienen ustedes? Entonces Andrés, que era el hermano de Simón Pedro, dice, acá hay un muchachito, un niño, que tiene una merienda. Tiene 5 panes de cebada y 2 pececitos. Pero esto no es nada. Esto no alcanzaría para nadie acá, con tanta gente. ¿Qué es esto? Y todos los discípulos dijeron lo mismo. No, es imposible, esto no nos alcanza, ni siquiera que nosotros vayamos a comprar, no podríamos comprar alimento para tanta gente, es imposible, no podemos. Jesús les preguntó eso porque él sabía lo que iba a hacer. Así que Jesús les dice, tráiganmelo acá. Y le llevaron la comida a Jesús. Y entonces Jesús les manda a sus discípulos a que hagan que toda esa multitud, que eran como 5.000 hombres, pero había mujeres y niños, así que eran más de 5.000, eran miles y miles y miles, les dice que se ordenen en el pasto, en la hierba, por grupos de 50, grupos de 100. Así que los discípulos fueron, hicieron que toda la multitud se sentara y se acomodara en grupitos. Y una vez que estaban todos acomodados, Jesús, que tenía los panes y los peces, los 5 panes y los 2 peces, ¿saben lo que hizo? Miró hacia el cielo y comenzó a dar gracias a Dios por esos alimentos, como lo hacían los papás. Dio gracias a Dios por los alimentos, los bendijo. Y una vez que hizo eso, Jesús partió los panes y se los dio a sus discípulos. Y los discípulos lo repartieron a la multitud. Jesús partió los peces y se los dio a sus discípulos. Y sus discípulos lo repartieron a la multitud. Y repartieron, y repartieron, y repartieron, y repartieron. Repartieron y repartieron a todas las personas, a los miles que estaban sentados. Y todos comieron. Y no comieron un poquito, se llenaron, quedaron completamente satisfechos. ¿Qué pasó? ¿Cómo sucedió eso? Si era tan poquito lo que tenían, ¿cómo es que todos comieron y todos se llenaron? Es que Jesús es Dios y en ese momento Jesús creó panes y creó peces de la nada con su poder para alimentar a toda esa gente. Porque Jesús es Dios. Lo mismo que hizo cuando creó el universo y creó la tierra y el cielo y el sol y la luna y los animales y las plantas y las flores y todo lo que está creado. Así en ese momento Jesús también creó los peces y los panes para darle de comer a todos. Y hasta sobró. Cuando todos terminaron de comer y estaban llenos, Jesús les dice a sus discípulos que no se pierda nada, junten lo que sobró. Y juntaron y llenaron 12 cestas, 12 canastitas con lo que sobró de los panes y los peces. Cuando la gente, toda esa multitud, vio lo que había sucedido, dijeron, ¡ah! ¡Wow! Este debe ser el profeta que iba a venir al mundo, el que había anunciado Moisés. Este nos conviene que sea nuestro rey. Sí, sí, sí. Y se decían el uno al otro, hagámoslo rey, hagámoslo nuestro rey. Así siempre tenemos comida y siempre nos cura y nos sana y entonces no estamos enfermos y tenemos alimento. Sí, hagámoslo rey. Y querían tomarlo por la fuerza y hacerlo el rey de ellos. Pero Jesús, sabiendo lo que ellos estaban pensando, despidió a sus discípulos, les dijo que se fuesen en la barca y también despidió a la multitud. Y él se fue, nos cuenta la Biblia, a un monte a hablar con su Padre, con Dios el Padre. Toda esta gente no se daba cuenta que necesitaban a Jesús no para tener las panzas llenas o para estar sanos de sus enfermedades. Necesitaban a Jesús para que Él les perdone sus pecados, para que Él los salve, para que Él sea su Salvador y su Señor. Ninguna de esas personas, la mayoría de esas personas, después, al otro día, se ofendieron con Jesús.
no lo quisieron. No lo seguían por amor, no lo amaban. Solo querían que Jesús les haga lo que ellos necesitaban, les dé cosas, alimento o salud. No lo amaban. Es muy triste cómo termina esta historia, pero esta historia nos muestra una vez más el poder de Jesús, porque es Dios, el poder para crear, el poder sin límite que tiene Jesús, pero también su gran compasión. Todas esas personas no merecían que Jesús hubiese hecho eso, pero Él lo hizo igual. Tuvo compasión, tuvo misericordia de esas personas, como también las tiene de nosotros. Nosotros no merecemos que Jesús nos perdone, que nos cuide, que nos dé todas las cosas, y sin embargo Él las hace por su gran misericordia, por su gran compasión. Vamos a hablar con Él, vamos a darle las gracias. ¿Me acompañan? Querido Padre, te damos muchas gracias por Jesús, por lo que pudimos aprender hoy. ¡Qué poder tan grande! Él es el creador, el hacedor. ¿Cómo pudo crear esos panes y esos peces para dar de comer a tantas personas? Y qué gran compasión, qué gran amor que tuvo Jesús por todos ellos, por todas esas personas que realmente no lo amaban, solo lo buscaban por motivos egoístas. Ahora te ruego, por favor, que nos ayudes a nosotros a buscarte a ti como nuestro Salvador, como nuestro Señor, a amarte con todo nuestro corazón. Ayúdanos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora, para poder recordar esto que aprendimos hoy, ¿qué les parece si empezamos a modelar? Seguro que deben tener algún tipo de harina en casa o quizá tienen arcilla. Podemos hacer masas o podemos modelar con arcilla. Pueden hacer, si quieren, alguna cestita con los panes y los peces, o quizás se animan y quieren hacer a Jesús y a alguno de los discípulos, o hacerlo en la colina, sentado por ahí. Bueno, lo que ustedes quieran, les propongo que modelemos y después me cuentan cómo les salió, ¿sí? Bueno, les mando un beso gigante y nos vemos la próxima clase. Adiós.